Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presenta. Con tres claras tendencias en la proa de su nave política, Xiomara Castro, Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina, encabezando las precandidaturas presidenciales en Libertad y Refundación Libre como antesala de las elecciones primarias del año siguiente, en un entorno distorsionado por la pandemia que ralentiza importantes reformas políticas como garantía de confianza y transparencia en las próximas elecciones, como lo vienen pidiendo desde el 2010. Elecciones primarias a las que también fueron convocados liberales y nacionalistas y que al igual que Libre tienen en sus manos el cronograma electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral CNE, sufragios simbólicos en los que el país cumple 200 años de independencia en condiciones sociales, económicas y humanas complejas a causa del COVID-19 y en incertidumbre con varias reformas electorales en el limbo como la segunda vuelta y el voto electrónico. Además de varias crisis que a 11 años de ruptura constitucional de 3 elecciones cuyos resultados fueron denunciados como fraudes electorales por Libre y la extinta alianza de oposición contra la dictadura que han desnutrido la institucionalidad democrática. Aún con esos preparativos, el exgobernante y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, y la representante en el CNE, Rixi Moncada, advirtieron que sin un nuevo documento de identidad personal y un nuevo censo electoral, no existen garantías de elecciones limpias. Aristides Mejía, ex militante y hoy precandidato presidencial liberal, aseguró que Zelaya busca boicotear las primarias por temor a los movimientos internos de Libre. Mejía, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, advirtió que existen sectores políticos oscuros que buscan anular las primarias y luego las elecciones generales del 2021. Sin embargo, se estima que para febrero de 2021 la ciudadanía cuente con el documento de identificación nacional o DIN, como mudará de nombre la tarjeta de identidad. Se tiene previsto entregar 45.000 tarjetas de identidad diarias, más de 1.370.000 al mes, a partir de noviembre hasta adjudicar 5.5 millones de identidades a los mayores de 18 años, sostuvo Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Del mar interior de Libre surgió en junio la nueva coalición de Corrientes Honduras Libre, que lleva al abogado Wilfredo Méndez como precandidato presidencial y que demanda elecciones primarias en tiempo y de acuerdo al cronograma electoral, o sea, en marzo de 2021. Rafael Barahona, dirigente de la facción, afirmó que participan los movimientos País y Avancemos, líderes del 28 de junio, por y dirigentes reconocidos como la diputada y excomisionada de policía María Luisa Borjas y al historiador Edgardo Soriano, entre otros. Asimismo, el 25 de enero, en marco del Día de la Mujer, celebrado en San Pedro Sula, Xiomara Castro de Zelaya aceptó la nominación a la precandidatura de Libre. Respaldada por la Fuerza de Refundación Popular, Movimiento 28 de Junio, Somos Más y Pueblo Organizado en Resistencia, la ex candidata presidencial dijo aceptar el reto con el objetivo de unificar a su partido y al país. A 10 años de lucha sin dobleces, sin vacilación, hacemos un llamado a todos los sectores de oposición para encontrar puntos de unidad y no caer en el juego de la dictadura de sembrar la traición y la división, expresó la primera mujer que aspira por segunda vez a la presidencia del país. El 11 de febrero, Carlos Eduardo Reina lanza el movimiento Nueva Corriente, que entre sus candidatos lleva a la exdirectora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, y al intelectual con arraigo en el movimiento popular y estudiantil, Gilberto Ríos. Reina destacó que ha escuchado decir que la oposición debería de unirse. Hoy con la Nueva Corriente es la apertura de un espacio concreto que puede materializar la unidad del pueblo. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Vamos a recordar las cifras que SINAGER está dando a la población.
34.611 infectados, dice Sinajer. Los epidemiólogos dicen que hay muchos más infectados en el país, pero con pruebas realizadas por el gobierno son 34.611 de acuerdo a las autoridades de Sinajer. Ya hay 935 hondureños que lamentablemente perdieron la lucha contra el coronavirus. Han muerto 935 hondureños. Por aquí tenía el dato que me enviaron las autoridades de la alcaldía también anoche. Se hizo un cementerio municipal y también ahí se ha enterrado un montón de personas, lamentablemente, que perdieron la batalla contra el coronavirus. Hay 3.905 recuperados, dice el gobierno. Al final estaremos de la entrevista en una ronda con los compañeros para conocer cuáles son los muertos en las últimas horas de la pandemia. Pero ayer tuvimos a los presidentes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y San Pedro Sula, José Luis Rivera y Pedro Barquero respectivamente, y ellos hablan que hay que salir a trabajar con las medidas de seguridad necesarias, pero que el país ya no puede estar más parado por el desastre económico que ya hay. Igual la política va a continuar. Van a haber elecciones internas. La representante de Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, denunció que estaban preparando un fraude el Partido Nacional y el Partido Liberal. Delicadas declaraciones de la magistrada presidente del Consejo Nacional Electoral, que liberales y nacionalistas preparando un fraude. Delicado. Pero vamos a hablar de Libre hoy. Hasta hoy tiene 3 precandidatos. Doña Xiomara, que no va a participar, dijo que si no hay cédula nueva y censo nuevo para marzo, no va a participar. Y mis fuentes, inclusive ahí escucho una plática de mis invitados antes de presentarlos. Se reúnen ellos, por cierto, a dialogar, me imagino, ahí en Los Laureles, sobre este futuro de Libre. Doña Xiomara, creo yo, no va a participar, porque ella no cree en el censo y no puede participar, según ella misma lo dijo, si no hay nueva tarjeta de identidad. Eso es lo más seguro. Y se lo digo aquí a mis invitados, que son Wilfredo Méndez, Nelson Ávila y Carlos Eduardo Reina. Doña Xiomara no va a participar. Y en su lugar, creo yo, va a estar Jorge Cáliz. Pero vamos a hablar qué van a hacer, qué están haciendo en este tiempo de pandemia, cómo van a hacer campañas los políticos en una pandemia inesperada para un país tan pobre, con una infraestructura hospitalaria débil, demostrado ya con estos casos de coronavirus. ¿Cómo se va a hacer la política? Hay mucha gente que quiere participar, pero no es muy conocida. Y eso es una desventaja, a diferencia de personas que durante años han estado en los medios de comunicación, como mis 3 invitados de hoy, que tienen el reconocimiento de la gente y de las bases de su partido. Saludo primero a don Wilfredo Méndez, abogado de profesión. Bienvenido, abogado Méndez. Buenos días, don Raúl. Muy honrado de estar en su programa y también muy orgulloso también de participar con el doctor Nelson Ávila y con Carlos Reina. Así es que será un bonito conversatorio alrededor de los intereses del partido, que lógicamente son los intereses de la nación. Así es que muy honrado. Muchas gracias. Es un gusto saludarlo. Don Nelson Ávila tiene seguidores hasta en Estados Unidos. Me escribió una señora el otro día. ¿Cuándo va a llevar a don Nelson Ávila? Ya pronto, le dije. Y aquí está don Nelson, que fue precandidato. No sé si ahora va a volver a armar el movimiento, pero es uno de los dirigentes importantes de Libre y también con un pensamiento económico muy importante,
que a lo largo de los años pues él ha planteado sus posiciones y también será importante escucharlo esta mañana. ¿Qué piensa de la situación del coronavirus, cómo los políticos lo deben enfrentar y los daños que ha causado a la economía de Honduras y cuál es el futuro del país en este tema también? Don Nelson, buenos días. Muy buenos días, amigo Raúl. Honduras está en un caos y se requiere gente preparada para resolver este caos. Y entonces debemos trascender el problema partidario para pensar como mínimo en el interés de la nación. Estamos listos para asumir eso y como usted muy bien dice, nosotros no hemos tomado la decisión de lanzar nuestra candidatura, la haremos el día 3 de octubre de este año, el día del nacimiento de Francisco Morazán. ¿Y por qué? Porque nos hemos concentrado en luchar contra este narcoestado. Y yo estoy seguro que si nos unimos todos, vamos a vencer a este narcoestado y resolver todos los problemas. El pueblo hondureño está muriendo de hambre. La clase media ya ha disminuido enormemente. Entonces se necesita gente preparada, no solamente gente que sepa levantar una bandera de un partido, sino que gente que se haya preparado en toda su vida, que conozca geopolítica, que conozca política interna, que conozca economía, porque eso es fundamental para entender también todos los problemas de resolver, el problema de la salud y el problema de la educación. Bienvenido, don Nelson Ávila. Y Carlos Eduardo Reina, de la Nueva Corriente. Mucho gusto. Hace el fin de semana tuvo reunión Nueva Corriente para un código de ética también. Carlos Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, pueblo hondureño. Envío un abrazo a mis amigos Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, compañeros de lucha. Quiero esta mañana dar mis primeras palabras al pueblo hondureño, reconociendo la terrible crisis en que está sometido y donde los muertos están cayendo por montones. Es terrible lo que nos pasa, pueblo hondureño. La incapacidad y la corrupción hacen que la lucha contra la pandemia se vuelva ineficiente e ineficaz. Y por eso, y otras muchísimas razones más, es necesario que todos hagamos un esfuerzo para librarnos de la dictadura. Dictadura que se tomó la vida, que asesinaron, como que si se hubieran llevado a una plaza pública y lo hubieran ejecutado al periodista David Romero Elmo, a quien envío toda mi solidaridad a su familia. Fue muerto por la dictadura, fue muerto por el temor que tenían a su denuncia. Y él, sus últimas palabras en Radio Globo, antes de ser capturado, fue una despedida. Y una despedida que nos compromete, porque anunció todo lo que iba a pasar. A Lidiet le mando todas mis condolencias, como igual a sus hijos y demás familiares. Y repudio absolutamente que continúe la dictadura, asesinando a comunicadores sociales que se les vuelven incómodos porque los señalan por sus actos de corrupción. Esto va a terminar pronto en Honduras. Es un compromiso que tenemos y tomen la palabra, hondureños. Pronto saldremos de esta noche oscura, corrupta, que nos ha hundido en la peor crisis económica y social de la historia de nuestro país. Cuénteme, Carlos Eduardo, en esa silla que está sentado usted ahí, se sentó Wilfredo Méndez no hace mucho. ¿Qué platicaron ahí? ¿En qué andaban los dos ese día ahí en Los Laureles? Simplemente somos amigos. Estamos enfocado Wilfredo también. Estamos en una competencia entre amigos y compañeros, junto con la compañera Xiomara y junto con Nelson Ávila. Y es deber de los que queremos al partido y al pueblo hondureño mostrar nuestro mejor rostro, con propuestas, con compañerismos, sin ataques, para construir la unidad del libre y la unidad de la oposición para sacar la dictadura. Aquí donde me siento, nos tomamos café, yo me siento al otro lado de la mesa, conversamos y espero muy pronto también invitar a Nelson y nuevamente a Wilfredo, porque es importante que nos mantengamos juntos. Y si pudiera también estar Xiomara, sería lo mejor, porque antes que competidores en esta contienda electoral, somos compañeros de una causa política que el pueblo fundó en las calles con sangre y sudor y lágrimas.
y debemos estar a la altura de ese pueblo, proponiendo, señalando, pero sobre todo dando esperanza al pueblo hondureño de que hay salidas a esta crisis y a esta dictadura. Se rió don Wilfredo Méndez. ¿En qué andaban ese día ahí en la casa de Carlos Eduardo, Wilfredo? Bueno, don Raúl, primero permítame por favor mandar también un mensaje de solidaridad y de acompañamiento a la compañera María Luisa Borjas, ¿verdad? Por esta persecución judicial en contra de ella, ¿verdad? Y ella es, como usted sabe, integrante de nuestro equipo nacional de campaña. Así es que, María Luisa Borjas, estamos con usted, todo el equipo nacional. He recibido las muestras de solidaridad de todo el país. Así es que, María Luisa Borjas, comisionada, diputada, no está sola, estamos con usted. Y en segundo lugar, don Raúl, también, como usted sabe, don David Romero era parte, también integrante de nuestro equipo de campaña, y la salida de él de prisión iba a constituir para nosotros un espaldarazo en razón de que es un hombre reconocido en todo el país y con una capacidad de movilización extraordinaria. Ya yo había conversado con él en prisión, cómo él estaba fortaleciendo su espíritu y su determinación para su salida a la vida pública de nuevo y levantar la bandera no solo del partido, sino también de los intereses del pueblo hondureño, que por eso él estaba guardando prisión. Nosotros advertimos con meses de anticipación, incluso cuando nosotros como abogados defensores de derechos humanos interpusimos acción, comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del riesgo de vida que tenía David Romero, que era gravísimo. Y la comisión hace más de un año emitió una resolución que solicitaba al Estado de Honduras que David no podía ir a prisión. El Estado desoyó esa resolución porque lógicamente había un plan orquestado para callar al periodista en prisión, y después, cuando ya la entrada en vigencia del código y la inminente salida de David, pues solo les quedaba una ruta: asesinar al vocero de la lucha contra la corrupción. Y hay enemigos de la democracia que están alegres por la muerte de David, ¿verdad? No lo puedo negar. Hay amigos de la corrupción que están alegres por la muerte de David. Pero el pueblo hondureño, que resiente que los luchadores y las luchadoras genuinas de este país por la justicia deben ser estandarte, pues estamos firmemente comprometidos. Don Raúl, cuando usted mencionaba las conversaciones que hemos tenido con Carlos Eduardo Reina, lo mismo las he tenido con el doctor Nelson Ávila, que está acá presente, y siempre, lógicamente, preocupados por los intereses del partido, preocupados porque el partido salga bien de las elecciones primarias y que el triunfo de Libre en las elecciones generales sea una meta indiscutible. Y en ese sentido nos hemos sentado a conversar. Creo que eso denota de mi parte también una persona dispuesta al diálogo permanente para poder resolver cualquier tipo de dificultades que tengamos, y además con la claridad meridiana que el país necesita procesos de concertación, no solo a lo interno de Libre, sino con otros movimientos políticos, con otros partidos políticos. Nosotros ya hemos avanzado como Movimiento Honduras Libre, hemos avanzado muchísimo ya con gente del Partido Liberal, por ejemplo, con gente del Partido Innovación y Unidad. Ya hemos dado pasos sustanciales para el proceso de alianza política, porque creemos que el Partido Libertad y Refundación debe acercarse a las personas también que son coherentes en su planteamiento político históricamente, no solo que han tenido una postura en un momento y en otra tienen otra postura, sino que esa coherencia es muy importante para nosotros. Y a lo interno del partido, lógicamente, la prioridad máxima es la unidad, y la unidad pasa por el hecho también de que reconozcamos cuáles han sido los errores del pasado para evitar que se repitan de nuevo. Ahí hemos conversado con el coordinador general, por ejemplo, de la importancia de que puede establecerse criterios para que de las elecciones primarias salgamos fortalecidos, evitar aquellas mañas del pasado que desafortunadamente algunos politiqueros tradicionales se quedaron en Libre y se acostumbraron a ese tipo de artimañas, y en ese caso pues hay que tomar las medidas correctivas del caso, y ese ha sido un acuerdo con el coordinador general en razón de que debemos de salir fortalecidos de las elecciones primarias, y sobre todo porque estamos claros en nuestro movimiento, don Raúl, que debemos de sacar esta narcodictadura. Miren, nosotros estamos constantemente en las calles, estamos constantemente visitando lugares más pobres de este país, estamos viendo la miseria ahora más que nunca, más con un mayor nivel de realmente de dolor humano,
cuando vemos nosotros que las personas tienen que lanzarse a la calle en la mendicidad para poder obtener algo de pan. Tenemos más de 120 días de estar guardándonos en casa, pero la gente no tiene que comer, la gente en algunos lugares no tiene agua potable. Todos los días que pasa la gente aumenta sus deudas con energía eléctrica. Imagínese usted que los sistemas de cable empezaron a cortar prácticamente toda residencia que no había podido pagar durante este tiempo de coronavirus. Y aquí está hablando el gobierno de que hay que promover la educación virtual. Y en ese sentido es una contradicción tremenda. La microempresa y la mediana empresa quebrando, cerrando sus negocios, los dedicados a la agricultura que en alguna medida se pueden movilizar, pero no tienen un mercado adecuado, suficiente ni financiamiento. Entonces, y mientras este gobierno se sigue robando el dinero. En ese caso, don Raúl, estamos claros que no le podemos dar tregua a esta dictadura, que no vamos a nosotros a estar de acuerdo en que haya un proceso de posponer las elecciones primarias, porque eso es oxigenar esta dictadura, y en ese sentido hemos sido enfáticos, contundentes con esta postura de nuestro movimiento Honduras Libre. Vamos a elecciones primarias porque urge sacar al dictador. Sí, don Nelson, ¿qué va a pasar el 3 de octubre? Denos la primicia, ¿va a oficializar la candidatura? Mire que estos señores ya están platicando, aunque me dicen que ambos ya han dialogado con usted. ¿Qué esperamos para ese 3 de octubre, doctor? Bueno, el 3 de octubre nosotros reafirmaremos nuestra posición. Nosotros tenemos años de estar en esta lucha por la nación. Fuimos de aquellos que nos enfrentamos inclusive a la represión de la década de los 70 y los 80, que curiosamente esa estrategia de desaparecimiento, esa estrategia al mismo tiempo de asesinatos selectivos, se aplicó en esa época y se está aplicando ahora. De forma tal que el 3 de octubre nosotros anunciaremos y presentaremos, ya lo tenemos listo, nuestro plan de nación, nuestro plan de gobierno. Pero eso en un enfoque, en eso diferimos con el resto de mis queridos compañeros, ya sea con Will, con Carlos Eduardo y con Xiomara. Para mí hay que derrotar antes al narcodictador. ¿De qué me sirve que nos garanticemos elecciones internas o primarias transparentes si el narcodictador va a continuar en el poder? Ahora, producto de los robos, y esa es la palabra que corresponde, porque debe entenderse que estos gobiernos que han mal gobernado después del golpe de Estado nos han dilapidado no menos de 10.000 millones de dólares, que se corresponde aproximadamente a la deuda actual, porque han existido repagos en proyectos que han servido para hacerlos multimillonarios a ellos y financiar sus campañas políticas. En ese sentido, nosotros creemos que hay necesidad en este momento de unirnos todos. Hay una falacia, o sea, una mentira, cuando se dice primero unamos al Partido Libre y luego unamos la nación. Eso es un argumento falso. El que no se quiera unir del Partido Libre desde ya a un amplio frente o a un frente amplio que integre a todas las personas, ciudadanos, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, y no se quiere unir desde ahora, está demostrando que eso sí oxigena a la narcodictadura. La narcodictadura se oxigena con participación en elecciones sin verdaderas reformas políticas que nunca se hicieron. Y ahí mi partido es corresponsable de no haber hecho reformas políticas trascendentes. Lo que denuncia nuestra compañera, actualmente la presidenta del Tribunal Electoral o del Consejo Nacional Electoral, simple y sencillamente, eso es una historia ampliamente conocida. Los sectores corruptos, criminales de nuestro país, que han controlado el poder político a través de sus propios partidos, de hecho, siempre se han unido en contra de la nación y hacen fraudes, hacen inconstitucionalidades, como ya lo han demostrado. Si en el gobierno, que ha sido el mejor gobierno en los últimos años, que fue en el que nosotros también estuvimos, en el de Mel Zelaya, fue el mejor gobierno en todas las formas, con excepción de un elemento: una verdadera lucha frontal contra la corrupción. Es cierto que hubo una ley, se planificó esa ley, pero hubo uno que otro corrupto dentro de nuestro gobierno, y eso lo sabemos. Pero esto significa, en consecuencia,
que debemos entender el momento. El pueblo hondureño se está muriendo de hambre. Necesitamos, en consecuencia, vencer a este narcoestado ya. Y reconstruyamos la nación a través de un gobierno de integración nacional, con un plan de gobierno inmediato, un plan de acción inmediata, en donde haya 4 prioridades. La primera prioridad, dar de comer al pueblo hondureño. Para eso son los estados, para crear todas las condiciones. La segunda, dar salud al pueblo. Esto significa que todos estos recursos que en una forma traidora apoyó el Congreso de la Nación con esos 4.000 millones de dólares, que no sé cuánto habrán captado hasta este momento, de hecho con el objetivo exactamente de continuar dilapidando los recursos. La tercera prioridad es educación, reforma de la educación de calidad, cobertura al mismo tiempo de calidad, educación y salud para todos. Y el cuarto elemento que carece el pueblo hondureño es un verdadero sistema de justicia. Esto significa que tenemos que enviar a la cárcel a todos estos criminales. No solamente los criminales que han robado, sino que también, que curiosos, son los mismos que han asesinado a no menos de 300 personas después del golpe de Estado. Entre ellos está el exprisionero político, el compañero David Elner Romero. Y a David nosotros le reconocimos en vida su legado. El 25 de mayo, Día del Periodista, del 2017, nosotros le entregamos un pergamino a él y a su equipo de Radio Globo por su trabajo periodístico, investigativo, analítico, crítico, propositivo y valiente. No necesitamos que David fuese asesinado, porque sin duda alguna, se lo digo, como nuestro manifiesto del 5 de julio lo planteó. El 5 de julio planteamos nosotros que la probabilidad estadística para que David Romero fuese contaminado con el COVID-19, como aparece ya en el certificado precisamente que se ha hecho en su defunción, la probabilidad estadística era cero, salvo que uno de los que lo miraba continuamente estuviese afectado. No hay información sobre eso, ninguno de los reos circundantes ha tampoco salido con ello, así que hay una presunción estadística fundada, o sea, en otras palabras, en ciencia, que él fue asesinado. Como también nosotros denunciamos la estrategia que se hizo en la década de los 70 y los 80 de persecuciones y desapariciones. Hay 4 miembros de la comunidad garífuna en nuestra nación que han sido desaparecidos y no se sabe su paradero en tiempos de pandemia, en donde supuestamente hay control y movilizaciones. En este contexto, por eso yo exhorto a mis compañeros que se han concentrado en esta lucha política electoral, a que se concentren también en la lucha política por derrocar inmediatamente a este narcodictador. Nosotros hemos formado la Plataforma Social Ciudadana desde el 2017 y la Acción Ciudadana contra la Dictadura dirigida por el compañero Melo. Y nosotros esperamos recuperar todo este trabajo que hemos hecho. Estaba integrado en consecuencia por partidos y movimientos políticos. Estaba el grupo, precisamente todos estos movimientos sociales dirigidos dentro de la convergencia contra el continuismo, compañeros valientes. Estaban también los compañeros, si lo vemos desde la perspectiva ciudadana también, que en forma individual habían participado en esto, movimientos ambientalistas, etcétera, etcétera. Pero también el Partido Salvador en formación, el grupo del Partido Libre, dirigido por Luis Zelaya, el PINU, dirigido desde ese momento por el compañero Guillermo Valle, y por el lado del Partido Libre, el movimiento 5 de julio, nos hemos integrado y estuvo en algunos momentos el compañero Wilfredo y el compañero Russell Tomé. En este sentido, yo exhorto también al compañero Wilfredo Méndez, al compañero Carlos Eduardo Reina, a la compañera Xiomara, para que formemos desde ya también, junto con todas estas instancias que yo dije, dirigidas no por ninguno de nosotros los políticos, sino por una persona que ha demostrado una lucha permanente, que es el padre jesuita, el padre Melo. Alguien diría
porque apoyan a un sacerdote que dirige una organización política, por una sencilla razón, porque el padre Melo ha sido consecuente dentro de su visión, precisamente jesuita, para transformar la nación. Segundo punto, él cree, así como nosotros, en un Estado laico. O sea, los Estados no tienen que ser dirigidos por religiosos, porque se hacen intolerantes. Tenemos infinidad de ejemplos de la historia. Pero también, en esta lucha, nosotros debemos entender que todo está preparado para que el narcoestado quiera continuar. Y nosotros tenemos que derrocarlo ya, derrotarlo. Eso sería un golpe al golpe. O sea, sería un golpe a la inconstitucionalidad, a la corrupción, también al genocida, porque se ha convertido en un gobierno genocida, en un partido que es también inconstitucional. Y adelanto, compañero Raúl, el Partido Nacional no puede participar en elecciones por una sencilla razón, porque lo convirtió este grupo, Juan Orlandista, en un partido inconstitucional al haber aprobado la reelección como parte integrante de sus estatutos. Y la reelección es inconstitucional, continúa siendo inconstitucional, entonces no se puede registrar un partido inconstitucional. Y no pueden ya hacer la modificación porque significaría exactamente una retroactividad. Y eso sería materia de derecho electoral, no de materia de derecho penal, que es el único instrumento mediante el cual hay el derecho a la retroactividad, y esto cuando beneficia al imputado. Conclusión, estamos listos para hacer ese frente amplio. Probablemente dentro de ese frente amplio tomemos decisiones políticas para todas las reformas políticas necesarias para garantizar un verdadero proceso electoral transparente que transforme y refunde la nación. Bien, gracias al doctor Ávila. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados, Carlos Eduardo Reina, el abogado Wilfredo Méndez y el doctor Nelson Ávila. Elecciones internas en libre, ¿cómo van a hacer campaña? ¿Qué han hecho en esta pandemia por los hondureños? El futuro del país. Esa declaración contundente de la abogada Rixi Moncada, representante de Libre, ahí en el Consejo Electoral. Recuerdo que don José Manuel Zelaya Rosales, Mel, te saludamos hasta Lancho. Dijo Mel que se acababan los fraudes con la llegada de Rixi, pero Rixi dice que liberales y nacionalistas están preparando un fraude. Fue declaración delicada de la comisionada presidenta de ese Consejo Electoral. Y ella sabe a lo que ya tiene. Rixi es una mujer preparada. Rixi tiene su carácter. Tuve la oportunidad de compartir con ella. Es una muy buena profesional, tiene su carácter, pero ella también es una mujer que sabe mucho de derecho. Y dijo que están preparando un nuevo fraude, liberales y nacionalistas. Todo esto lo vamos a abordar. Ya hay alguna gente que está viendo a mis tres invitados, pues ya me están escribiendo. Me dice: buenos días Raúl y su invitado, especialmente Carlos Eduardo, que le respeto como persona y político. Ojalá que los líderes de Libre y otros partidos de oposición incluyan en sus planes de gobierno propuestas concretas y dejar por una vez el lamento por no tener el poder. Este es Antonio Molina. El abogado Mario Urquía de San Pedro Sula. Buenos días, saludos a los tres muy buenos dirigentes de nuestro partido. ¿Podemos ir a elecciones con la estructura fraude intacta? ¿Qué hacer en lo que resta del 2020 para unir a Libre y los demás sectores antidictaduras? Saludos al abogado Mario Urquía en San Pedro Sula. Así rápidamente, Carlos Eduardo, ¿cuál es el panorama de la política en tu visión en este momento en Honduras? ¿Y qué va a pasar de aquí a diciembre? Bueno, yo quiero decir algunas cosas. Creo que la pandemia ha venido a dificultar todos los procesos de comunicación personal que son fundamentales en una acción política. Y creo también que el gobierno puede ser que parte de su estrategia sea prolongar lo más posible esta crisis, este encierro, para que ellos puedan ser los únicos que estén con capacidad de salir y con recursos queriendo comprar voluntad.
La Nueva Corriente se reunió este domingo. Tuvimos una asamblea muy nutrida de 222 municipios de los 288. Los que no pudieron entrar se debe a las fallas de comunicación que hay en los municipios más rurales de nuestro país. Y ahí hemos decidido que no podemos aspirar a derrocar la dictadura. No podemos aspirar a la construcción de la Gran Alianza y a la transformación de la sociedad sin antes tener un compromiso ético y moral con un código que nos enmarque, con una conducta que sea ejemplar, con una conducta en la cual podamos nosotros como hondureños poder, como decía, ser ejemplares para enfrentar esta lucha. Es por eso que aprobamos el Código de Ética. Y el Código de Ética, yo quisiera leer un pequeño resumen de lo que significa para nosotros este gran compromiso que hemos decidido cumplir. ¿Qué es el Código de Ética de la Nueva Corriente? Es una herramienta que sirve de guía para armonizar el pensamiento colectivo de los miembros de la Nueva Corriente. Es un entramado de principios y valores éticos que compartimos como colectivo. Es una estrategia de lucha contra la corrupción sustentada en valores y principios irrenunciables. Es una forma de participación democrática que fomenta un nuevo pensamiento político alejado de las viejas prácticas del pasado. Es la base moral para poder refundar el Estado que añoramos. ¿Cómo empieza a tener vigencia el Código de Ética? Empieza a partir del momento en que se forma parte de la Nueva Corriente. Tendrá vigencia en tanto en cuanto el militante de Nueva Corriente forme parte de esta institución y de este movimiento. ¿Y cómo se aplicará? Se aplicará a los miembros de la Nueva Corriente mediante denuncia de parte agraviada o de oficio por la dirección del instituto ante el Tribunal de Justicia Disciplinaria en caso de quebrantamiento de sus normas. Las sanciones a imponer pueden variar según su gravedad, siendo la más severa la suspensión de actividades del partido o la expulsión del movimiento. ¿Y dónde están estas normas? Estas normas se encuentran en el documento oficial de la incorporación y afiliación a la Nueva Corriente. Debe de ser firmado por todos los que vamos a participar a las elecciones primarias y generales y estarán en cargos de dirección de esta Nueva Corriente. ¿Y por qué es necesario un código de esta naturaleza, amigas y amigos que nos ven esta mañana? Es necesario por varias razones. Primero, por la falta de ética y principios que tienen las instituciones y las políticas públicas en Honduras, en donde se legisla en contra de la voluntad popular. Segundo, por el alejamiento de la sociedad de los valores y principios que han liderado verdaderas luchas sociales. Tercero, por la actual destrucción del Estado de Derecho y sus valores. Y cuarto, porque sin valores sólidos no podemos refundar el Estado. Quinto, porque es la única forma de unificar las fuerzas políticas en un proyecto de refundación. ¿Y cuáles son esos valores en los que nos comprometemos? Primero, en apoyo absoluto y abrazamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cada quien que esté en posiciones de la Nueva Corriente trabajará a favor de la recuperación de la soberanía nacional y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Promoveremos la igualdad material de las personas. Lucharemos contra la exclusión por identidad de género, raza u orientación sexual. Promoveremos la participación política de las mujeres en asambleas de las organizaciones políticas en general, así como en la participación de los residentes en el exterior. Rechazaremos el transfugismo, el soborno, la corrupción y el tráfico de influencias como formas de obtener privilegios personales y familiares. Asumiremos el compromiso de transparencia y rendición de cuentas desde el inicio hasta el final
de nuestra actividad como representantes de la nueva corriente. En el ejercicio de la función pública, como miembro de la nueva corriente, nos comprometemos a utilizar la sanidad y la seguridad social que provee el Estado y le daremos el lugar que corresponde como un derecho humano fundamental. No realizaremos gastos superfluos de los fondos públicos. Moderaremos nuestra conducta a la de un celoso administrador de lo común y desempeñaremos los cargos con lealtad a la ciudadanía, sencillez, ética y transparencia, y velaremos por el buen uso de los bienes públicos, así como una gestión de recursos públicos basada en los principios de eficiencia, equidad y eficacia. Suscribimos este compromiso, así dice el final, suscribo este compromiso libre y consciente, entendiendo todas y cada uno de los puntos que aquí se señalan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa. A la vez asumimos la consecuencia de incurrir en su incumplimiento. Todo ello para que todas las personas vivamos bajo la legalidad y seamos libres. Este es un documento que fue aprobado por unanimidad en la nueva corriente y es nuestra base ética y moral para acercarnos al pueblo hondureño, para acercarnos a Wilfredo, a Nelson Ávila, a Xiomara, a todos los sectores sociales, como el padre Melo, con el que tenemos las mejores relaciones y tiene el más alto respeto de nosotros, como también al resto de la oposición. Aspirar a transformar esta sociedad corrupta, corroída por el narcotráfico y la incapacidad de los que nos gobiernan, debe lograrse a través de elevarnos como personas a ser mejores en todo, a no difamar, a no calumniar, a no mentir, a no matar, como dicen los preceptos bíblicos. Así que quería dar a conocer al pueblo hondureño este posicionamiento que es fundamental para distinguirnos de estos que nos gobiernan, que nos han llenado de vergüenza a nuestro país por exhibirnos como el país más corrupto, más desigual y más ineficiente de todo el continente americano. Doctor Nelson Ávila, Sí. ¿qué debe hacer Libre? ¿Cuál debe ser la campaña de Libre? ¿Cómo va a hacer campaña los dirigentes de Libre, los precandidatos? La situación política del país, ¿qué posibilidades hay para que la oposición asuma el poder? Doctor. La oposición asumirá el poder si desde ya nos unimos. Eso es importante poderlo entenderlo. Estamos hablando de una unidad política en función del interés de la nación. No estamos hablando de una unidad electoral. La unidad electoral es parte integrante de la unidad política, pero la unidad electoral no es necesariamente una unidad política. Eso es lo que es casi, me extraña que no pueda entenderse a veces en algunos que hablan del Frente Amplio después de las elecciones internas. El Frente Amplio es ahora. Si pensamos en la nación, nos ponemos de acuerdo en ese plan de acción inmediata, en la reconstrucción del Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo, en aplicar la justicia al mismo tiempo en Honduras, que significa darle a cada quien lo que se merece. De forma tal que en ese contexto, el Partido Libre, que nació de las calles, que nació de las lágrimas, que nació de la sangre, tenemos infinidad de personas que nos han asesinado y no hay ninguno de ellos prisionero. Como no hay ninguno de ellos, que algunos también fueron corresponsables de los asesinatos de las décadas de los 70 y los 80 y posteriormente, algunos de ellos los tiene todavía de diputados, me explico. Y hay algunos de ellos que se atreven también a violentar la autonomía universitaria. Algunos de ellos que son todavía parte exactamente de esa estructura electorera que forma parte del Partido Nacional, que están acostumbrados a pesar de perder elecciones, como nos ocurrió con nuestra candidata Xiomara en el 2013, y que ellos se impusieron por la vía al mismo tiempo
de la violación del derecho de votar que tiene el pueblo. Y en el 2017, con la alianza con Salvador, también ganamos. Aún frente a una persona inconstitucional que le adelanto, nosotros como Nelson Ávila y como Movimiento 5 de Julio interpusimos una acción el 2016. Y luego yo le voy a contar, Raúl, a usted en persona lo que me ha ocurrido exactamente a partir del día 17 de diciembre del 2017. Yo, en este momento, emplazo al ministro de Seguridad, porque yo tengo un oficio en donde él habló del plan Sabueso, JNAG, Plan Sabueso, JNAG son mis iniciales, Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, para perseguirme durante 2 meses, desde diciembre 2016, el 17 de diciembre, después de que interpusimos la acción contra Juan Orlando, hasta febrero. Y dice, y yo le puedo enviar una copia del oficio, dice portar arma de reglamento y utilizarla si es necesario. ¿Me explico? Y eso nos ha ocurrido ya varias veces. En los enfrentamientos como candidato a rector de la universidad también nos ocurrió. Y ahí están todos los datos en la Fiscalía con los números de teléfono mediante los cuales nos dijeron que nos iban a asesinar. Y nada ha ocurrido. Entonces, ese es el mismo aparato represivo que está preparando las elecciones para después. ¿A quién tienen de presidente de Conatel? Y que usted, licenciado Valladares, también conoce muy bien por el cargo que desempeñó ahí. ¿A quién tienen? Al mismo corresponsable de la inconstitucionalidad y del fraude del 2017, el señor Matamoros Baxon, ¿no es cierto? Entonces todo está preparado para continuar delinquiendo. Es que no entendemos eso. Entonces, compañeros, unámonos ahorita. Y en ese contexto, luchemos políticamente. En el Partido Libre debemos entender que la lucha política, y como muy bien dice también mi amigo Wilfredo Méndez, ellos están preparando también todas las condiciones para ir atrasando cada vez más este tiempo de pandemia para dejarnos menos tiempo para reaccionar. Pero también nosotros no nos debemos dejar avanzar en ese plano. De forma tal que la función política del Partido Libre tiene que enmarcarse en la acción de ese Frente Amplio. Reitero, el compañero del Partido Libre que no se quiera unir al Frente Amplio desde ya para derrocar a la dictadura está demostrando que está oxigenando a esta dictadura. Es elemental, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen los hechos de las otras personas. También el partido debemos entender que los recursos son del partido, sobre todo para formación ideológica, formación política desde la base. Adelanto lo siguiente. No es recomendable la reelección de ningún diputado. ¿Por qué? Porque evita que haya nuevos liderazgos, se evita que los jóvenes participen. Y hay algunos que ya tienen 2 y ya van por la tercera, acción dentro de la Diputación. Hay algunos que se merecen continuar, pero entonces que se merezcan trabajando como ciudadanos, como lo hemos hecho varios. En consecuencia, el partido y sus recursos tienen que ser orientados en esta forma. Yo soy crítico también de cómo se han asignado plazas y si consideramos los recursos que reciben personas de 2 o 3 movimientos en particular dentro de nuestro partido, llegamos a decenas de millones de lempiras en 4 años. Solamente en el Congreso estamos hablando de no menos de 300 millones de lempiras beneficiados para gente de 2 o de 3 movimientos. Y le adelanto, usted conoce muy bien, amigo Raúl, cómo se definen los diputados en nuestro país. Los diputados no salen por el voto popular. Salen por estar en la lista del dueño del partido correspondiente. El del Partido Nacional llega y le dice al corrupto magistrado de su partido, estos son los que yo quiero que salgan como diputados en tales departamentos. Y en su mayoría así ocurre. Por eso es que hay algunos que dicen, bueno, yo iba ganando y de la noche a la mañana aparezco perdiendo. A nosotros en el 5 de julio nos ocurrió algo también en las internas. Había una diferencia de casi 5.000 votos entre
el dato que aparecía en el sistema electrónico de registro del Tribunal Supremo Electoral en ese momento y lo que ellos enviaron para publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Y cuando yo hablé con David Matamoros, que se recordará sobre eso, yo le dije, ustedes nos han quitado 5.000 votos enviados a La Gaceta. Y entonces me dijo, no, entonces el error es del sistema de registro. Ahorita se los planteo. En consecuencia, vamos a entrar nosotros a un proceso electoral marcado precisamente por la inconstitucionalidad de un narcoestado. Vamos a entrar a una lucha política cuando no existen verdaderas reformas políticas electorales. Vamos a entrar a una lucha política en donde el presidente del Tribunal Supremo Electoral será alguien que estará ligado al actual poder establecido, no será la persona de nuestro partido, ni de los partidos opositores. O sea, puede haber uno que es del partido opositor, pero que no representa el interés de ese partido opositor. Vamos a entrar a esta lucha electoral con criminales que no se les ha aplicado la justicia. En consecuencia, el Partido Libre, o algunos compañeros del Partido Libre, ellos tienen su propia forma de actuar, se las respeto. Yo felicito también al grupo de Carlos Eduardo por haber aprobado un código de esa naturaleza, lo cual es correcto y que se aplique, sin duda alguna. Creo que andamos en ese sentido en la misma línea. Espero que estemos en la misma línea también el planteamiento de refundar la nación desde ya a través de este Frente Amplio. Y que el Partido Libre, en realidad, todos pensemos transpartidariamente. Honduras no va a ser transformado por una sola visión. Yo soy una persona progresista, pero debemos entender que tenemos que unir diversas formas de pensar, diversas formas de actuar, respetar. Lo único que tenemos que ser intolerantes es a los corruptos, a los criminales, a los violadores de la Constitución, entre otros. Pero en lo demás tenemos que ser completamente tolerantes. Honduras está en un caos. Es un momento estelar, reitero, para unirnos. Unirnos en el pensamiento, unirnos en la acción, en el uso de los recursos, en utilizar el instrumento presupuestario para desarrollar la nación. Honduras, para transformarlo, no es un problema de recursos. Ustedes lo habrán observado. Se roban miles de millones. Y aquí, corruptos y criminales disfrazados de militares, corruptos y criminales disfrazados de policías, corruptos y criminales con antifaz de empresarios o de banqueros, corruptos y criminales disfrazados de partidos políticos o de políticos, corruptos y criminales disfrazados al mismo tiempo de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral o de magistrados en la Corte Suprema de Justicia o jueces corruptos. O también diputados corruptos que han sido financiados exactamente por otros intereses, menos por el interés de la nación. Eso es lo que tenemos. Pero esa es una minoría. Unámonos todo el resto. Trascendamos los partidos, pero nos unamos en un punto de convergencia. Vencer ya, ahora, a este narcoestado. Hay diversas condiciones para vencerlo. Pero lo que ha faltado es que algunos se despojen o nos despojemos de intereses personales y trascendamos. El verdadero líder no anda luchando por ser líder. El líder se sacrifica por sus ideales. El líder es coherente con los principios. El líder une, no divide. El líder une. El líder actúa por principios y valores y no por cálculos. ¿Quieren que le dé 2 ejemplos en la historia? Francisco Morazán y Simón Bolívar. ¿Quiere que les dé un ejemplo histórico en la religión? Jesucristo. Lo asesinó el poder establecido en ese momento. El poder ideológico a través de Caifás, que controlaba todo lo que era la iglesia judía ortodoxa. El poder político de la alcaldía, diríamos, en Jerusalén, controlado por Herodes, que no era judío, sino que impuesto por el tercer poder, que dominaba a todos ellos de una u otra forma, también que era el poder romano. Caifás, que controlaba todo ese sínodo,
Para él, Jesús era su enemigo y había que destruirlo. Hubo una convergencia para asesinarlo. Y le adelanto, por eso es que yo no estoy de acuerdo con cualquier plebiscito ni con cualquier referéndum. El primer plebiscito que registra la historia es cuando Poncio Pilato reúne a algunos y le pregunta que a quién quieren libre, o a Jesús o a Barrabás. Era un plebiscito controlado, manipulado por la vía de los recursos. En consecuencia, nosotros debemos trascender. Estamos en un momento extraordinario para transformar Honduras, pero para ello tenemos que unir pensamientos, tenemos que unir acciones y tenemos al mismo tiempo que unir pensamiento estratégico. Nosotros somos la mayoría, no todos los hondureños somos corruptos, no todos los hondureños somos criminales, no todos los hondureños somos inconstitucionales, no todos los hondureños hemos asesinado tratando de imponerse en las más altas magistraturas del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Todos debemos transformar este Estado. Estamos a tiempo. Tenemos ideas, tenemos posición, tenemos valentía para enfrentar a esta narcodictadura. ¿Cómo? En nuestra condición también, como Nelson Ávila, enfrentamos también al poder absolutista de Álvarez Martínez y toda su represión de la década de los 70 y los 80. Todavía están todos estos asesinatos de esa época impunes, como están impunes todos los asesinatos de post-golpe, incluidos los últimos asesinatos, según la investigación también que hizo las Naciones Unidas, hasta el último asesinato que ha ocurrido acá, exactamente con David Elner Romero. Y hasta la última desaparición, hasta este momento también, que está ocurriendo con los jóvenes garífunas, exactamente, que los han desaparecido en un estado despótico que todo lo controla menos la honestidad, todo lo controla menos la valentía, todo lo controla menos la honradez, todo lo controla menos a los ciudadanos que estamos listos para destruir ya a esta narcodictadura y transformar la nación. Bien, voy a hacer una pausa, ligaremos la noticia internacional de hoy y luego continúo con mis invitados. ¿Cómo van a hacer para vencer al grupo de José Manuel Zelaya Rosales, el actual coordinador del partido? Si doña Xiomara Castro se confirma, lo que yo creo que va a pasar, que ella no, como anunció en una reunión con su dirigencia, que ella con este censo y sin nueva de tarjeta de identidad no va a participar. Creo yo que Jorge Calix sería el candidato de la facción del expresidente Manuel Zelaya Rosales y ese grupo. ¿Cómo van a vencer Wilfredo Méndez, Nelson Ávila, si se oficializa el 3 de octubre que va a buscar la precandidatura, o Carlos Eduardo Reina, al oficialismo de Libre que encabeza nada más y nada menos que José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya? Voy con Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo va a ser la nueva corriente para lograr el triunfo en las internas? José Manuel Zelaya Rosales, entiendo, a buscar seguir como coordinador del partido. Si doña Xiomara no corre por los movimientos que la apoyan, entiendo, podría ser el diputado jefe de la bancada del partido, el abogado Jorge Calix. ¿Cómo va a vencer Carlos Eduardo Reina y su movimiento a Wilfredo Méndez, al grupo de Mel Zelaya y al doctor Nelson Ávila, si el 3 de octubre oficializa que busca una precandidatura? Carlos Eduardo. Raúl, le pediría el favor si pudiera yo responder a la pregunta anterior que le hizo a mis compañeros también, para que tengamos igualdad de sí, disculpe. Sí, abogado Méndez, disculpe. Sí, perdone Raúl, porque a mí me parece muy importante la pregunta que usted hizo anteriormente y que fueron muy amplios Carlos y Nelson, porque es importantísima a lo interno del partido. Cuando usted habla de cómo hacer campaña en estos tiempos de pandemia, qué estamos haciendo cada uno de nosotros, cuál es la perspectiva que tenemos en razón del propio partido. Por eso es que le pido el favor ahora también de responder esa pregunta, porque nosotros tuvimos la suerte, don Raúl, y algunos pues lo vieron en una forma incluso prematura, para movilizarnos en todo el país hace más de 1 año y medio que tenemos este trabajo, más de 1 año y medio, y en ese momento nosotros nos planteamos una cuestión muy clara, es la parte organizativa.
Hay estructuras en el partido que se han formado desde hace mucho tiempo y han estado en control de los compañeros que ahora tienen cargos de elección popular. Entonces, para ellos, digamos, es relativamente fácil para una facción, porque ahí hay una gran equivocación de decir 6 movimientos, cuando ahí hay movimientos de maletín, que también ese asunto, pues, no debe ser tolerable dentro del partido, porque también eso permite que haya un nivel de tráfico interno, incluso hasta de credenciales. Esas cosas hay que mejorarlas. No se puede, en un ámbito de supuesta democracia, cuando en el fondo lo que existe es la intención de manipulación en la mesa electoral receptora, que estos movimientos se inscriban sin cumplir los requisitos. Aquí no es cuestión de que yo quiero participar y soy el mejor candidato, es que hay que demostrar con el acuerpamiento de una estructura sólida, de liderazgos fuertes y comprometidos en todo el país. Por eso cuando nosotros hablamos de que la parte organizativa es fundamental, para nosotros fue un elemento muy importante de la estrategia de campaña nuestra. Eso nos permitió, don Raúl, identificar en todo el país la gente más talentosa, la gente más comprometida. Y claro, había otra que necesitaba un poco más de tiempo para ir identificando cuáles eran las vías políticas dentro del partido, porque en aquel momento, pues prácticamente nosotros empezamos nuestra candidatura cuando estaba don Jorge Cálix como precandidato nada más. Doña Xiomara supuestamente no iba a participar, ¿verdad? Y en ese sentido también después vimos la incursión de don Carlos, pero también el doctor Nelson Ávila, pues que tiene una trayectoria extraordinaria en el partido. Para nosotros era importantísimo estas figuras en el acompañamiento de las precandidaturas presidenciales dentro de Libre. Nosotros nos dimos la tarea, don Raúl, visitar todos los departamentos del país y además identificar liderazgos sumamente comprometidos con un proyecto político que no solo coincidimos, porque miren, en Libre no hay mucho que escribir ni mucho que debatir. Nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestros principios, hay 2 programas de gobierno que son el antecedente nuestro, claro que los vamos mejorando, los vamos perfeccionando, que son los presentados por doña Xiomara en su primera candidatura y luego por el presidenciable también don Salvador Narrala en el marco de la alianza. Y ahora, claro, son los equipos de especialistas, los equipos comprometidos, los que hacen que estas propuestas políticas sean completamente viables. Pero le quiero mencionar la parte de estructura y organización, porque usted decía, ¿cómo enfrentar este trabajo de la pandemia? Mire, uno se puede quedar muy cómodo en su casa, y de ahí poder dirigir todas las sesiones vía redes sociales. Aparentemente eso puede ser fácil, pero si usted no tiene trabajo previo anterior en los departamentos y no se tiene la identificación de liderazgos realmente comprometidos, eso es importantísimo y nosotros lo hicimos por una razón, don Raúl. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que si nosotros no seleccionábamos líderes fuertes, líderes comprometidos, a la primer llamada de un líder nacional, pues esa persona se resquebraja, se pone de rodillas, va corriendo hacia el otro movimiento y nosotros no queríamos personas de esas. Queríamos personas que supieran claramente que su nivel de compromiso estaba marcado por equipos de trabajo que tenían la visión clara, la visión en perspectiva del país de corto, mediano y largo plazo, donde el corto es alcanzar la presidencia, pero el largo plazo son las bases fundantes del Estado moderno, del Estado contemporáneo, de la refundación del Estado. Esos elementos nosotros los identificamos en los liderazgos departamentales. Por suerte, entonces, integramos equipos, que ese es otro elemento muy importante para nosotros, el equipo de trabajo. No es Wilfredo Méndez, el movimiento Honduras Libre. No, se equivocan aquellos que creyendo que atacándome a mí van a derribar el movimiento Honduras Libre. No, somos un equipo de trabajo extraordinario al frente del movimiento Honduras Libre y en cada departamento también. Lo dice, cuando sí. Dice se equivocan los que atacándome a mí, así, ¿quiénes lo han atacado? Hay distintos grupos, lógicamente, don Raúl, que están interesados en que nuestra candidatura se detenga, en que nuestra candidatura no crezca. Pero ese no es un asunto del que nos vamos a concentrar nosotros, porque nuestros equipos asesores han dicho claramente, ante la mentira, la verdad, y ante aquellos que pretenden desestabilizar nuestros equipos, nuestro trabajo enfocado en los temas de país, en los temas de partido, y nosotros estamos claros en esa perspectiva. Cuando nosotros avanzamos, don Raúl, en ese sentido, a nivel de cada departamento, identificando liderazgo de todas las corrientes dentro de nuestro movimiento, eso fue una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque llegamos incluso a tener de movimiento del FRP, por ejemplo, más de la mitad de los coordinadores departamentales con nosotros. Después se dieron a la tarea de aislar, de quitarles o de sustituir a estos liderazgos
¿Por qué? Porque los temores que existían en razón de que esos liderazgos se venían con nosotros, para darle un movimiento, el movimiento 28 de junio, por ejemplo, donde tenemos liderazgos fuertes con nosotros, del POR, ¿verdad? Del movimiento Somos Más, el movimiento País y Avancemos, que están con nosotros también, compañeros que se han venido también con nosotros del 5 de julio, del MRP, y nosotros con toda la claridad de que el proceso de unidad interna es fundamental en el trabajo político nacional. Esa es una claridad meridiana para nosotros, don Raúl, y una gran ventaja para nosotros. Nosotros no estamos viniendo a hablar ahora de unidad. El doctor Nelson Ávila ya lo señalaba directamente. Yo vengo del movimiento social, soy un defensor de derechos humanos, un auténtico defensor de derechos humanos, y en ese sentido nosotros conformamos la convergencia contra el continuismo. Recordará también el doctor Nelson Ávila que fuimos nosotros los que propusimos que el padre Melo coordinara esta instancia. Pero más allá de esta instancia, hay otras instancias que también son fundamentales y que nosotros no descuidamos de los otros sectores sociales. Yo vengo del sector social. Para mí eso no es ninguna novedad, ni que me voy a incorporar a las movilizaciones, porque siempre he estado en las movilizaciones del movimiento social, del movimiento popular. Nadie puede decir que no he cejado ni un día porque caiga esta dictadura. Todos los días mi trabajo es caiga la dictadura, caiga la dictadura. Pero no voy a ser iluso como para no saber y escuchar a los equipos nacionales nuestros de que había que conformar equipos de trabajo. El trabajo habla, don Raúl. Uno puede decir un montón de cosas, pero ¿dónde están las estructuras? ¿Dónde está el equipo de trabajo en cada departamento que le va a hacer a usted el trabajo real, el trabajo efectivo? Más allá de la conversación en los espacios públicos, son nuestros equipos departamentales los que nos hacen. Y le hablaba de ese nivel de contundencia de un miembro del equipo, porque eso es muy importante. Cuando una persona que integra equipos de trabajo está convencido de la causa y está convencido que está del lado correcto, entonces se mantiene, se sostiene y son ellos los que salen a defender el proyecto político porque en definitiva es un proyecto de ellos. Eso nos permitió, don Raúl, que los liderazgos departamentales nuestros pudieran ir identificando liderazgos municipales también ganadores, porque nosotros estamos claros que el poder popular es fundamental y el poder pasa también por el control de los municipios. Mire, nosotros de 30 alcaldías que teníamos en el periodo pasado, ahora tenemos 28. Es decir, y lejos de aumentar en diputados, disminuimos. Independientemente del fraude, nosotros tenemos que arreciar nuestro trabajo a nivel local. Por eso es que los candidatos a alcaldes en los distintos municipios es una acción fundamental. Otro elemento muy importante, don Raúl, es que cuando ya viene la pandemia, en ese momento, en marzo más o menos, nosotros lógicamente significó un alto en ese momento por lo complicado de poder establecer relaciones de comunicación con los compañeros, porque cada uno de ellos estaba haciendo lo propio en sus comunidades. Y para mí es extraordinario y debo agradecer, don Raúl, el trabajo que han hecho nuestros líderes municipales y nuestros líderes departamentales y nacionales en atender a la gente que necesita más en este momento, en irse a las calles, en irse a las casas, en irse a los barrios más pobres. Es cierto, nosotros nos exponemos y somos muy proclives entonces a estar contagiados, pero aún así nos hemos ido y hemos estado del lado de la gente. Ahí ha habido asistencia médica, ha habido donación de equipos, ha habido también donación de alimentos, donación de medicamentos, y ahora en este trabajo también que esta semana tendremos, estaremos donando sábanas, estaremos donando mascarillas. En este caso, entonces, nuestros equipos empezaron una dinámica de por sí. ¿Por qué? Porque son líderes sociales, su trabajo habla por sí mismo y su antecedente es su trabajo. Y ellos entonces tomaron esa iniciativa en sus municipios, departamentos, que luego logramos articular. Ahora, pasado entonces esa etapa, eso un mes más o menos de la complicación en el que cómo nos entendíamos, cómo hacíamos el trabajo, iniciamos la ronda de consultas por todo el país. Y la ronda de consultas pasaba por cómo articulamos nuestros esfuerzos en los municipios, en el departamento, y también temas nacionales. Por ejemplo, el tema de las elecciones primarias. La tomamos consultando a cada liderazgo departamental en todo el país. Una decisión construida primero escuchándolos a nivel de departamentos y luego ratificado en asamblea. Eso significaba entonces que la articulación del trabajo social, del trabajo político para nosotros nos iba cohesionando, y además nosotros libramos también una campaña nacional para poder sacar del ámbito penal los delitos contra el honor. Y ahí lo iniciamos en razón de la vida de David Romero como ejemplo de lucha por la libertad de expresión.
con Lidia Díaz, empezamos ese trabajo nacional que se detuvo en ese momento. Pero eso oxigenó también a nuestros equipos en todos los departamentos del país. ¿Qué nos ha permitido hasta este momento, don Raúl, en tiempos de pandemia? Nos permite organización, estructuración con equipos que ya teníamos constituidos y en departamentos. Escuche bien, don Raúl. Estoy convencido ahora más que nunca que un proceso de refundación, y estoy convencido más que nunca que un proceso como el que Libre lleva hacia el futuro y que nosotros como líderes con visión de Estado debemos de plantear, requiere de la identificación de hombres y mujeres altamente comprometidos. Y eso no es fácil, don Raúl. Alguien puede hacerse llamar progresista, alguien puede hacerse llamar socialista, alguien puede hacerse llamar como quiera para que lo identifiquen cercano al pueblo, pero no necesariamente lo es. Porque en el momento que las circunstancias lo orillan para poder venderse, se vende. Porque en el momento en que las circunstancias lo orillen, al momento de traicionar los intereses del partido y del pueblo, lo hacen. Entonces, se requiere de hombres y mujeres que realmente su trayectoria de vida haya sido consistente y que con esa visión de futuro puedan tener ese nivel de compromiso con esta causa política. Y ahí entonces usted ya puede ir afirmando, estoy teniendo equipos que de verdad vamos a la refundación del Estado. Eso es lo que nosotros nos hemos planteado. Por eso es que nuestros liderazgos, cuando ustedes los ve, cuando se analizan departamento por departamento y a nivel nacional, son gente con una trayectoria social extraordinaria, con un conocimiento y un bagaje y experiencia de vida extraordinaria. No son gente improvisada, no son gente que solo leen un libro y dicen aquí está esto y esto es lo que hay que hacer. Son gente que han trabajado día a día, mes a mes, semana a semana, ¿verdad? Entonces, en este caso, don Raúl, para nosotros ha sido fundamental este trabajo en tiempo de pandemia ya. ¿Por qué? Porque ahí nosotros empezamos a estructurar esos equipos y en los departamentos donde lo decía yo, que nos tomamos el tiempo, porque encontramos departamentos donde decía, mire, Wilfredo, yo quiero tener el control de su movimiento en el departamento. La respuesta es, no, compañero, nosotros no funcionamos así. Son equipos departamentales y bajo estos principios y valores nos regimos. No, pues si yo no lo controlo de esta forma, no lo quiero controlar. Ese liderazgo nosotros lo dejábamos a un lado. Otros los toman con mucha facilidad porque no tienen este tipo de mediciones. Para nosotros es fundamental todo esto. Logramos avanzar, don Raúl, sustancialmente de forma tal que ya hemos hecho el recorrido por los 18 departamentos, estructurado, organizado, con perspectiva también de los compañeros en el exterior. Es decir, principalmente los compañeros de Estados Unidos y España. Hemos estado escuchando el planteamiento también de nuestros compañeros en el extranjero. Así, don Raúl, entonces, el proceso de construcción de un proceso organizativo nos permite trabajar en otra etapa entonces, el posicionamiento de la imagen, tanto del candidato presidenciable como de las candidaturas que van a ir a nivel de diputaciones y las candidaturas municipales. ¿Por qué? Porque tenemos estructura, porque tenemos principios y valores en los cuales estamos sustentados, porque estamos compartiendo la minuta de trabajo conjunto y porque la agenda social, la agenda política es coincidente en razón de los intereses del partido, de los intereses de la nación. Eso, don Raúl, y termino aquí, los compañeros y compañeras en los departamentos nos han pedido, por ejemplo, una guía de trabajo de cómo hacer trabajo electoral, trabajo político, trabajo promocional en tiempos de pandemia, y nuestro equipo nacional de campaña está trabajando en eso y lógicamente con una dinámica bastante viva, bastante fuerte a lo interno de los equipos departamentales y municipales. Muchas gracias, don Raúl. No, gracias a usted. La pregunta es para los tres y voy a empezar con los Eduardo, Nelson y el abogado. Es que alguna gente me pregunta, ¿esta es televisión en vivo? Que lo aprovechen, me dice un televidente. Los tres quieren derrotar a Mel en las elecciones internas. Mel va a buscar ser coordinador general. Su candidata es Xiomara. Entiendo yo que ella no va a participar. El que tiene grandes posibilidades de asumir esa posición entonces es Jorge Cálix. ¿Cómo van a vencer al oficialismo de Libre, que lo lidera el fundador del partido, el líder histórico del partido y coordinador general actualmente? Y eso no se puede desconocer. La gran trayectoria que tiene José Manuel Zelaya Rosales. ¿Cómo va a ser Carlos Eduardo, el abogado Wilfredo Méndez o el doctor Nelson Ávila y su grupo para derrotar en las internas a Mel Zelaya y a todo su equipo en el país? ¿Y por qué quieren hacer eso? ¿No están ya de acuerdo con Mel? ¿En qué no están de acuerdo?
está dirigiendo mal el partido el expresidente Zelaya? ¿Por qué deben cambiarlo de la coordinación y vencer a su candidata o candidato? ¿Y cómo harían esto? Lo que decía el abogado Wilfredo Méndez hace un momento es correcto. Los precandidatos que no tienen que ser conocidos, y en este tiempo de pandemia va a ser más complicado para las nuevas figuras que quieran surgir y aspirar a cargos de elección popular. Pero Carlos Eduardo, ¿cómo va a ser la nueva corriente para ganar la candidatura, vencer a Mel Zelaya y su equipo, y que la nueva corriente tenga el mandato de Libre en las elecciones generales? Adelante, Carlos. Gracias, Raúl. Tal vez no me interrumpen en esta ocasión. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a algo fundamental, que es la esperanza. La militancia de Libre, junto con toda la oposición, quiere sacar la dictadura. Y esa es la fuerza arrolladora que nos empuja. La capacidad de organizar el país ya está hecha. Nuestra corriente está en todo el país. Está en el departamento 19 y en España. Pero el elemento fundamental que cambia las cosas es el corazón del militante, es el corazón de la oposición que está harto de la dictadura y que necesita sacarla. Y esa es la principal razón por la que nace la nueva corriente, para darle a Libre una alternativa que pueda optar a llegar al poder dirigiendo una gran alianza. Nosotros debemos hacer planes sobre la realidad, no sobre lo que yo creo. Y la realidad nos obliga a estar preparados para todos los escenarios, estar preparados para las elecciones internas, estar preparados para el alzamiento popular electoral que estamos planteando, estar preparados para la alianza electoral, estar preparados para vencer. Nosotros, nuestra lucha no es contra Mel, no es contra Xiomara, no es contra Wilfredo, no es contra Nelson, no es contra Jorge Cálix, no es contra nadie de eso, es contra la dictadura. Y es por eso que se ha despertado en el Carlos, seno de nuestro mundo. Carlos, pero contésteme lo que le pregunté. ¿Cómo le va a ganar a Mel Zelaya? Eso quiero saber. Le vamos a ganar con la renovación que quiere el pueblo hondureño y que quiere Libre. Libre quiere tener alternativas para llegar al poder. Libre no quiere repetir escenarios que nos dejan fuera nuevamente. Libre necesita una alternativa que sea capaz de unir realmente a los sectores, sobre todo a los liberales, con la militancia de Libre. Y esa es la principal ventaja que la nueva corriente presenta. Ya vimos encuestas. Cerca del 70% de los liberales estarían dispuestos a votar por el candidato de la nueva corriente. Pero como digo, esta lucha no es contra Mel. Bueno, nuestro compañero Wilfredo lleva a Mel de coordinador general como candidato. La nueva corriente aún no ha decidido eso. Lo discutiremos en su momento, analizando todo lo que eso significa. Lo que sí estamos decididos es acompañar al partido para que haya un censo nuevo y una nueva identidad. Pero también estamos y dimos instrucciones el domingo en la asamblea a continuar la recolección de firmas y a continuar la estructuración ya de las planillas, porque vamos a participar en un proceso primario. Pero a todo esto al mismo tiempo invitamos a toda la oposición. No es posible creer que vamos a ganar solo con la suma de votos del Partido Liberal, del Partido Libre, porque ya sabemos que la dictadura nos hace fraude o no entrega el poder. Llamamos al alzamiento popular electoral, que ¿qué es? Es precisamente esa alianza con todos los sectores sociales y populares que junto a la alianza electoral nos permitan no solo ganar, sacar más votos que los cachurecos, que eso lo podemos hacer y lo hemos hecho en 2 ocasiones seguidas, sino que con el pueblo organizado en las calles reclamemos y exijamos la entrega del poder. Porque si no va a volver a pasar lo que pasó en el Colegio de Abogados. Mi amigo Freddy Cerrato ganó la presidencia del Colegio de Abogados y no se la han entregado. Eso van a querer hacer. Y nosotros debemos estar preparados para todos los escenarios, como en el escenario moral y ético, como en el respeto a las mujeres que han sido víctimas en algunos casos de violencia. Por eso en la nueva corriente propuso el domingo crear la escuela para aprender a reeducarnos en el trato con la sociedad, en el trato con las mujeres, en las relaciones de sexo opuesto. ¿Para qué? Para ser mejores. Porque no podemos plantearnos
una lucha solamente en una dimensión. Debemos de estar preparados en todo aspecto, elevarnos, ser mejores, convocar al pueblo a la unidad en el alzamiento popular electoral, crear los lazos para la alianza electoral, pero ser éticamente superiores. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. No nos estamos preparando, Raúl, para derrotar a ningún compañero del Libre. Nos estamos preparando para gobernar Honduras, para crear en Honduras una transformación económica y social que nos permita crecer, que el pastel que representa nuestro país, donde el 1% tiene el 70% de ese pastel, crezca. No se trata de venir a quitarle nada a nadie, se trata de hacer que crezca nuestra nación. ¿Para qué? Para que haya oportunidades para todos. Yo creo que estos son los debates fundamentales, porque aquí estructura tenemos, comunicación con la oposición tenemos, pero lo que debemos generarle al pueblo es la esperanza. Como dijo el poeta Raúl, a mí me gusta la poesía, la esperanza que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino, la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Esa esperanza que está apachurrada por una dictadura y que algunos hondureños han podido llegar a creer que esto no va a cambiar. Despierten, va a cambiar. Honduras no va a continuar bajo una dictadura. El pueblo debe reclamar, golpeando la mesa, su posición de soberano y nadie se la puede arrebatar nuevamente. Por eso creemos que esta lucha que nació en tu programa el 6 de enero ha generado en Libre toda una conmoción, porque nosotros estamos proponiendo ir más allá de donde hemos llegado, lograr unir a más sectores, inyectar esperanza en el corazón de la militancia y de la oposición, y así construir esa gran alianza que, bien dice mi amigo Nelson Ávila, es fundamental que se construya desde ahora. No podemos esperar después de las elecciones. Por eso la Nueva Corriente abre sus planillas y son invitados todos los sectores de oposición y ya están participando ex militantes del partido de Salvador Narrala, ex liberales, inclusive algunos ex cachurecos que ya no soportan las condiciones a las que lo que fue su partido han sometido a Honduras. Por eso, la esperanza, pueblo hondureño, la esperanza, Raúl, es la fuerza que no va a derrotar a nuestros compañeros, sino que nos va a llevar a todos al poder, dirigidos por la nueva corriente del Partido Libre y con la guía del pueblo hondureño, de sus necesidades, de sus intereses y con una conducta ética que nos marque una gran diferencia con los que estos que hoy gobiernan han hundido al país en la peor crisis ética, moral, de corrupción, de pobreza, de incapacidad y de saqueo del país. Bien, don Nelson Ávila, su posición, ¿por qué deben cambiar las autoridades del partido que encabeza José Manuel Zelaya Rosales? Se cortó la comunicación, estoy escuchando. Y estoy llamando al teléfono. Doctor, el doctor Nelson Ávila, doctor, ¿me escucha? Bien, ya la vamos a recuperar. Wilfredo, abogado, ¿por qué deben cambiar las autoridades? ¿Por qué Wilfredo Méndez debe asumir la candidatura de Libre y el control del partido? ¿Cómo va a vencer a José Manuel Zelaya? Porque van a una lucha interna. Y lograr, sería algo inesperado, que él perdiera las internas frente a uno de los tres, frente a usted, Carlos Eduardo o Nelson Ávila. ¿Cómo va a hacer usted para ganarle a esa estructura nacional que tiene José Manuel Zelaya, aparte de su liderazgo y toda la historia que representa Mel Zelaya? Abogado. Don Raúl, aquí hay dos avenidas muy importantes. Uno es la candidatura presidencial y otro es la coordinación general, la elección interna del partido, la elección primaria y la elección interna. Primero déjeme referirme entonces al tema de las elecciones internas, ¿verdad? Supuestamente deberíamos de tener nosotros elecciones internas dentro del Libre en octubre de este año, es decir, a pocos meses. Ahora estamos en julio, agosto, septiembre. En menos de 3 meses deberíamos de tener nosotros elecciones internas para hacer la sustitución
de la coordinación general y de todos los representantes de partido a nivel nacional, departamental y municipal. Sin embargo, creemos que esa circunstancia va a ser muy difícil por el tiempo de pandemia en el que todavía estamos, ¿verdad? No creo yo que al otro mes ya podamos tener las posibilidades de movilización. Si la coordinación general del partido llama para octubre de este año para ir a elecciones internas, nosotros igual estamos preparándonos en todo el país para poder hacer la presentación de las candidaturas departamentales, municipales y lógicamente de la coordinación general. Es un asunto. En lo que usted menciona sobre la coordinación general y que don Carlos Reina ha dicho en este momento del respaldo nuestro al presidente Zelaya, nosotros, en efecto, hemos manifestado nuestra intención de respaldar la candidatura del presidente Zelaya, pero eso no está escrito en piedra, ¿verdad? Las circunstancias pueden hacer que las cosas puedan cambiar. Es decir, nuestros equipos departamentales se están preguntando que debemos de analizar esa decisión tomada hace un tiempo, reconsiderarla. Si ratifica los equipos departamentales en Asamblea Nacional el respaldo del presidente Zelaya, pues nosotros vamos a hacerlo. Pero si los compañeros en el departamento dicen que hay que plantear una candidatura para la coordinación general, también la vamos a hacer. Ese no es ningún asunto que esté escrito en piedra, ¿verdad? Porque nosotros habíamos hablado en un principio de estos acuerdos internos, pero eso estaba sujeto a acciones de respeto, a acciones de facilitar un trabajo igualitario para todas las corrientes. Entonces vamos a ir revisando si eso en efecto se está dando en el marco de los acuerdos o los acuerdos se están rompiendo. Entonces eso lo vamos a ir revisando, eso lo vamos a ver. Para nosotros, don Raúl, no se trata de sustituir al presidente Zelaya. El presidente Zelaya tiene una historia política ganada, eso nadie se lo puede quitar en la historia política nuestra. El cariño que el presidente Zelaya y doña Xiomara Castro tienen a lo interno del partido es enorme. No hay duda, eso no se discute del cariño, la admiración, el respeto y el agradecimiento también, porque la ruptura política que en el país se da y se rompe el bipartidismo es producto del trabajo, es producto de la determinación, el producto de la perspectiva política que el presidente Zelaya ha tenido. Entonces ahí no hay discusión. Pero también, don Raúl, nosotros tenemos que escuchar a nuestra militancia, y la militancia dice, bueno, compañeros del Movimiento Honduras Libre, hay que renovar nuestro partido, hay que fortalecer nuestro partido. No se trata de tomar un compañero, una compañera y ponerla a un lado, no, se trata de llegar y colaborar, construir juntos, fortalecer el partido. Nosotros no estamos pretendiendo como el Movimiento Honduras Libre llegar a desplazar gente. No, estamos llegando para ser contribuyentes positivos, efectivos para el fortalecimiento del partido. Ese es un elemento muy importante entonces para nosotros en la perspectiva interna. Y concluyo en este primer elemento, porque le voy a contestar los otros temas. En reuniones recientes con coordinaciones de los otros departamentos se plantea también la peligrosidad de que las elecciones primarias, otros sectores que quieren pasarlas para otro momento, sea también complicado a lo interno del partido. Porque si las elecciones internas de Libre no se desarrollan en octubre, tendrán que desarrollarse simultáneamente con las elecciones primarias en marzo. Algunos pretenden, cosa que nosotros hemos dicho contundentemente que no, que las elecciones se pospongan, las primarias. Significaría entonces también alterar el cambio de representantes de partido. Eso le daría un tiempo casi más de medio año a una coordinación general que debe ser renovada en octubre y algunos quieren llevarla el cambio hasta en mayo. Eso es un problema para el partido y nosotros, afortunadamente, nuestros equipos departamentales, algunos lo han sugerido para que hagamos esta respetuosa observación a la coordinación general del partido. Así es que eso en relación a esos elementos. Cuando nosotros hemos planteado también, don Raúl, y esto es muy importante dejarlo en claro, nosotros vamos a las elecciones primarias y queremos salir fortalecidos de la elección primaria. Nosotros vamos a apoyar el candidato ganador, como queremos que nos apoyen en el caso de nosotros ganar la candidatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En ese respeto mutuo y en esos acuerdos internos para salir fortalecidos, que respetemos la voluntad del elector, que no pase lo que en el pasado sucedió en razón de la adulteración de los resultados. Hay algunos todavía que se le llama diputados inflados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que no repetir esa historia para salir fortalecidos de la elección primaria. No hay cosa más hermosa que respetar en el marco de la democracia la voluntad del elector, de la electora, y eso es muy importante. No es cierto que hay ahora un proceso de recolección de firmas, no es posible.
Nosotros le hemos preguntado al Consejo Electoral y los formatos todavía no están. Eso es una mentira. No es cierto. No se puede hacer un proceso de recolección de firmas para inscripción de movimientos porque no existen todavía los formatos en ese sentido. En el elemento fundamental hay algo muy importante, don Raúl. Miren, yo he sido un defensor de derechos humanos, sigo siéndolo, eso nadie me lo puede quitar, porque esto está inherente a mi ejercicio de vida. Mi trayectoria de vida también lo respalda en cada momento, en cada acción. Y si de algo he estado convencido en los últimos tiempos, es que la verdad y la justicia deben prevalecer. Debe ser la verdad el factor fundamental para el fortalecimiento de la democracia, para alcanzar justicia. Pero los mentirosos, ese tipo de gente que incluso pueden ampararse en discursos de falsedades, ese tipo de gente no le hace daño ni al partido ni a la nación. Incluso la justicia los determina como personas que engañan al sistema de justicia. Por eso algunos le llaman esto falsas denuncias o otro tipo de tipificaciones. Por lo tanto, es la verdad la que debe imponerse. No se trata de que yo diga algo para poder destruir a otro compañero. Por Dios, ¿qué clase de persona es esa que en base a la mentira puede fundamentar sus debilidades personales en otro tipo de cuestiones? Por Dios. Entonces, nosotros que como abogado también y como defensor de derechos humanos estoy clarísimo. La defensa de los derechos de los grupos puestos en condición de vulnerabilidad es máxima determinación nuestra para la defensa fehaciente, firme, convincente. Pero aquellos que no encontrando en un líder político y social ninguna debilidad de corrupción, crimen organizado o mediocridad, porque no tienen experiencia en nada, entonces que empiecen a señalar otra persona por circunstancias de esta naturaleza. No, mire, eso es realmente bajo, una campaña sucia realmente, y eso es oprobioso en un político que se llene la boca de ese tipo de cosas. Yo creo que la verdad es fundamental en todo esto. Y mire, don Raúl, yo espero que no se den las circunstancias, pero nosotros tenemos investigación clara con información clarísima de primera mano, con evidencia suficiente de cómo se orquestan este tipo de cosas. Y tenemos grabaciones, tenemos testigos, ya verá usted en el momento oportuno que esto tenga que enfrentarse para que los cobardes, para que las personas mentirosas no se amparen en este tipo de cosas. Entonces, para nosotros ahora, el tema de la candidatura presidenciable, don Raúl, hay algo muy importante para nosotros. La militancia dice, mire, Wilfredo, hay que hacer un fortalecimiento, otros le llaman un relevo generacional, nosotros queremos mucho a doña Xiomara, nosotros queremos mucho al presidente Zelaya, pero hay que buscar alternativa política. Y la alternativa política tiene que ser con personas consistentes, coherentes, con personas que tienen su trabajo de vida, son las que hablan por sí mismos. Su trayectoria coherente, consistente, son su mejor carta de presentación. Y que aún con todas las vicisitudes, porque aquellos enemigos de la democracia, aquellos oportunistas, aquellos vividores, aquellos que solamente quieren ganar ventaja política sobre esto, no pueden prosperar y no van a prosperar porque sencillamente está la consistencia de vida. Esos liderazgos son los que ocupa la militancia de Libertad y Refundación. Militancia también que exige que nuestra dirigencia sea consistente cuando asume puestos públicos, cuando asume puestos en las direcciones de partido. Esas son las exigencias que la militancia ahora está planteando. Entonces, cuando se presenta un candidatos y candidatas en todo el país que representan esas aspiraciones de la militancia, entonces es posible ganar la elección, licenciado Raúl, pero una elección que debe ganarse en función también de acercamientos, de conversación, de unidad, no ser intransigente. Y en este caso nosotros hemos mostrado toda nuestra actitud de poder conversar, de poder hablar, de poder construir, ya hemos demostrado y lo estamos en la práctica con alianzas, con movimientos y partidos políticos. El movimiento social del cual vengo para mí es muy fácil en ese sentido. Por lo tanto, la candidatura presidencial que tenga estas características será la que va a favorecer la militancia en Libertad y Refundación. Y lo que usted ha dicho, don Raúl, también lo he escuchado con mucha fuerza, que doña Xiomara aparentemente no se presentará como candidata y que existirá otro candidato de parte de este grupo. Entonces, eso lo veremos, ¿verdad? Lo veremos. Para nosotros es indistinto a quien ellos presenten como candidato, porque para nosotros es fundamental no solo la figura presidenciable, sino también las candidaturas a diputaciones en los departamentos y las candidaturas a las alcaldías.
Sí, don Nelson Ávila, vamos a la parte final del programa. Don Nelson. Estamos y vivimos tiempos de caos. Y en tiempos de caos se requiere un gerente para resolver el caos. Y ese gerente tiene que ser una persona que reúna 5 condiciones. La primera, una persona que se haya preparado para gobernar. Y prepararse para gobernar no es simple y sencillamente lanzarse. Es haber demostrado en toda una vida coherencia de luchar a favor del pueblo. No solamente en las ideas o en los medios, sino que también en las calles. Y ese elemento es capital. El segundo punto, debe tener visión estratégica. Esa visión estratégica significa que tiene que saber qué hacer en el inmediato plazo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y para ello debe tener claros exactamente 2 elementos. El elemento de la economía y el elemento de la política. La política sin duda es la síntesis de la economía, pero entonces usted no puede ser político si no entiende lo fundamental que es cómo funciona un sistema económico, para que entienda cómo funciona un sistema político. El tercer punto debe ser una persona valiente, que siempre se haya enfrentado, arriesgando también su vida, frente a todas estas vicisitudes que este sistema nos ha planteado y que por eso tenemos un país tan atrasado como el que tenemos. Cuarto punto, debe ser una persona independiente. La persona independiente es aquella que ha sido capaz de enfrentarse también dentro de su propia institución partidaria si le parece que las cosas no son correctas. Pero quedarse calladito por conveniencia o etcétera, etcétera, o utilizar estos tipos de antifaz cuando le conviene, entonces eso no es liderazgo. Y el quinto punto es que tiene que estar claro que tiene que llegar hasta el final para transformar Honduras, en donde está en riesgo su vida, en donde la compromete a cada instante. O sea, en otras palabras, el liderazgo no es simple y sencillamente tener la mayoría de los votos, porque usted puede tener infinidad de votos de corruptos, como ocurrió, como yo dije, en el primer plebiscito que recoge la historia. ¿Por quién votan ustedes? ¿Por Barrabás o por Jesús? Y ganó Barrabás, ¿no es cierto? Me explico, eso es facilito de una u otra forma aparecer ganando, pero hay que triunfar. Y para triunfar es que hay que mantenerse en principios. Usted no puede negociar con el narcoestado. Usted no puede negociar con corruptos. Usted no puede negociar con enemigos del pueblo. Y en ese sentido, cuando yo le hablo de liderazgo, es que usted tiene que estar dispuesto hasta el final. Esos 5 elementos son capitales, porque con ellos sabe cómo construir. Debe tener otros elementos, debe tener conocimiento geopolítico. ¿De qué le sirve de una u otra forma tener el conocimiento de su medio circundante, su medio local, si no tiene visión nacional y mucho menos que no conozca cómo se mueve la política a nivel mundial? De eso hemos tenido infinidad de presidentes que no llegaron a tener ni el requisito ni para ser regidores, ¿no es cierto? También es importante que usted conozca exactamente sobre el tema de la ética y llevarlo a la práctica. Es en este sentido que le puedo plantear que nuestro objetivo en este momento es vencer al narcoestado. Y estamos preparados para vencer también la pobreza, para vencer la desigualdad, la inequidad en nuestra nación. Y tenemos de una u otra forma esa obligación, pero todos unidos. No lo podemos hacer una sola persona. No lo podemos hacer en una sola visión ideológica. También es importante que lo entendamos. Tenemos que actuar por convergencia de diversas posiciones. Nosotros lo hemos demostrado cuando como 5 de julio propusimos al padre Melo para que dirigiese la acción ciudadana contra la dictadura. Lo hicimos en ese contexto, en el contexto de poner a gente coherente también para transformar la nación. Y lo vamos a retomar ahora. En este momento de post-pandemia, adelanto, el movimiento 5 de julio, dentro de 3 días ustedes leerán un manifiesto para la verdadera unidad. El que no se una es que lo que quiere es que se unan en torno a él. Y eso no es simple y sencillamente la necesidad de Honduras en este momento para transformar. Todos debemos de poner
exactamente nuestros intereses. Tenemos que pensar más allá de los partidos y pensar en la nación. Ese es el desafío, ese es el compromiso. Estamos listos exactamente para derrocar a este narcoestado en un primer momento, unirnos todos. Reitero, la unidad es capital. No pensemos en unir nuestros partidos para pensar después que podemos unir el resto. No, es un proceso simultáneo. Es un proceso simultáneo en el cual el verdadero desafío, como dice el movimiento 5 de julio que coordino, el verdadero desafío es unir al pueblo para transformar la nación. Eso lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo. Estamos listos, en consecuencia, para reconstruir la nación. Y eso pasa inexorablemente por lo simple, que es transformar nuestro partido. Sobre las elecciones primarias e internas, para nosotros es un segundo plano. Si nos ponemos de acuerdo en lo sustantivo, que es esto, está la lucha contra el narcoestado, nos vamos a poner de acuerdo en el resto. Nuestros enemigos son, como dijimos, el narcoestado, la violencia institucionalizada, la pobreza, el subdesarrollo, la falta de justicia. Frente a esos 5 enemigos estamos listos para combatirlos. Muchas gracias al doctor Nelson Ávila por su participación esta mañana, muy gentil. Estaremos pendientes de su decisión el próximo 3 de octubre. Nos vamos, abogado Wilfredo Méndez. Gracias por su participación esta mañana. Muchas gracias, don Raúl. Un agradecimiento a usted, a toda la audiencia que ha estado muy pendiente de nosotros y bueno, a trabajar en este proceso de fortalecimiento interno del partido y como nosotros lo hemos hecho constantemente también, consistentemente luchar contra esta dictadura y el proceso de unificación que nosotros ya estamos en proceso. Muy agradecido por el programa y un saludo a don Carlos Eduardo y un saludo al doctor Nelson Ávila. Siempre es un gusto estar con ellos en este espacio. Muchas gracias al abogado Wilfredo Méndez. Cerramos con la participación del abogado Carlos Eduardo Reina. Gracias, Raúl. Ojalá Nelson el 3 de octubre tome la decisión de participar, porque para mí él siempre tiene propuestas de muy altísimo nivel y coincidimos en la mayoría. Creo que no encontré ninguna diferencia entre lo planteado por Nelson, igual con el compañero y amigo Wilfredo Méndez. Yo quiero hacer un llamado al reinismo, aquella fuerza pujante que derrotó al que en aquel entonces era el gobierno más corrupto de la historia que habíamos tenido. Lo derrotamos. Hoy los invito, reinistas, que acompañaron a mi padre, Jorge Arturo, a mi tío, el presidente Carlos Roberto Reina, a que sigamos las banderas de dignidad, de moralidad, de ética, de respeto para todos los que piensan distinto, los que son de otro color, los que tienen ideas políticas diferentes, la diversidad sexual, las mujeres, la juventud. Es necesario construir esa alianza, es necesario construirla en base a principios. Y a mí me enseñaron que los principios son como el asta de una bandera. Los vientos soplan en diferente dirección y la bandera no se va, no se mueve de los principios. Si quitamos los principios, la bandera se vuelve un trapo que se lo lleve el viento por todos lados. Y mis principios están fundamentados en la declaración de principios, valga la redundancia, del Partido Libertad y Refundación y sus estatutos. Esos los asumo como míos particularmente. Y son democráticos, participativos, incluyentes, antipatriarcales y antiimperialistas. Vamos a construir en Honduras una sociedad que funcione para todos, una sociedad donde el crecimiento económico sea lo que nos permita la verdad más clara de todas, donde no cabe discusión, el desarrollo. Y para que haya desarrollo debe de haber crecimiento económico, pero también debe de haber crecimiento humano. Aquí crecen unos poquitos en deterioro de la mayoría. En nuestro gobierno crecerán todos, incluyendo la empresa privada, pero el pueblo hondureño comenzará a tener oportunidades para no tener que salir huyendo a buscar sueños ajenos al norte. Mi solidaridad con todos, que Dios cuide al pueblo hondureño, le dé fortaleza y me despido recitándoles otra poesía. Es que a mí me gusta mucho la poesía, que les va a caer bien en este momento que estamos sometidos por la dictadura. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo.
Trémulo de valor, piénsate bravo y arremete feroz a un mal herido. Ten el tesón del clavo, que aún viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita el agua y no la implora. Que vibre y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. ¡Viva Honduras, compañero! Un abrazo a la distancia a mi amado pueblo hondureño. Gracias al abogado Carlos Roberto Reina. Esta mañana junto a don Wilfredo Méndez y Nelson Ávila hablando de lo que es el Partido Libertad y Refundación de cara al próximo proceso electoral interno. Gracias a los tres. En unos momentos, siempre en política, Pelosi allá en los Estados Unidos dice que Trump se irá de la Casa Blanca, aunque Trump no quiera, dice Pelosi, debe irse por el beneficio de los Estados Unidos de Norteamérica. Rápidamente voy al triaje en este momento del Bazar del Sábado aquí en el Juan Pablo II, en el Boulevard, con mi compañero René Amaya. ¿Cómo amanece ese triaje? La gente está acudiendo. René, adelante, por favor. Bien, buenos días, muchas gracias Raúl, y efectivamente tal como usted lo apunta, hoy ha comenzado ya de lleno el triaje aquí en el Boulevard Juan Pablo II. Podemos mostrar las imágenes de inmediato, don Juancho. Ve usted la cantidad de personas que ya están haciendo filas internamente en esta sala del consultorio. Ahí está lleno también, Raúl. Las personas están llegando en cada instante en sus vehículos particulares, en vehículos privados, que vienen a dejar a las personas, porque aquí se están haciendo las pruebas rápidas. Muchos de ellos no podemos ingresar, pero sí hemos platicado así, un poquito lejano, y dicen que presentan dolor de cabeza, otros que presentan dolor de estómago, diarrea, y a raíz de todos estos síntomas, que son los que las mismas autoridades han dicho que provocan las personas que están infectadas por el COVID, pues vienen de inmediato a hacerse todas las pruebas a este centro de triaje que ha puesto a la disposición el Consejo Hondureño, la empresa privada, con la alcaldía municipal y las autoridades de gobierno. Aproximadamente unas 350 personas han sido atendidas y sigue la larga fila a la espera, bajo también los parámetros de distanciamiento para poder ser atendidos en el área del consultorio. Y los que están resultan positivos, pues salen en la parte de al fondo, en la parte de atrás, ahí donde ellos, ahí están las camillas donde ellos son atendidos para poder analizar durante estos 14 días de la cuarentena que duren ellos aquí, en esa parte al fondo, y así estarlo chequeando constantemente. Esta es la única forma, han dicho las propias autoridades y el mismo Consejo Hondureño, la empresa privada, que ha puesto a la disposición este centro de triaje para que los capitalinos y los hondureños puedan ser atendidos en esta zona de la capital de la República. Así de forma resumida, Raúl, con usted, adelante. Gracias, René. Ahora voy a San Pedro Sula. Rápidamente, Shirley Martínez, ¿qué ha pasado con este tema del coronavirus allá en la capital industrial en las últimas horas de esta madrugada y hasta el momento? Buenos días, licenciado, y por supuesto televidentes del foro La Entrevista. En efecto, pues a pesar de las grandes cifras que se reportaron el día de ayer a 17 decesos por COVID-19, pues esta mañana afortunadamente, aunque para los familiares, pues que en paz descanse el fallecido, pues solo se reportan 4 fallecimientos por COVID-19, 2 de estos pues en el Seguro Social y 2 en el Hospital Mario Catarino Rivas. Por supuesto, brevemente les damos a conocer algunas imágenes de las personas que están asistiendo al Seguro Social, conformada prácticamente por 2 grandes filas que bien abarcan el kilómetro ya de este centro asistencial. Una solamente para adquirir las incapacidades y la fila más larguita, pues las personas que van por primera vez a consulta externa y las que se presentan por segunda vez para control de estudio y pues poderse reintegrar a las labores. Estas filas pues se mantienen de lunes a viernes completamente grandes desde las 3 de la mañana, licenciado. Estas personas se empiezan a personar al centro asistencial para poder ser atendidos las primeras horas. Por lo general, un promedio de 400 personas diarias es lo que hemos avisorado en las afueras del Seguro Social. Esto es lo que se puede informar desde San Pedro Sula. 4 fallecimientos por COVID, 2 en el Seguro Social y 2 en el Hospital Mario Catarino Rivas. De momento, retorno con usted al foro La Entrevista. Bien, 4 decesos supuestamente por COVID-19. Voy al Hospital Escuela, esto en el norte, los 4 decesos. ¿Qué pasa en el Hospital Escuela, Fernando Arteaga?
Gracias, licenciado Raúl Valladares, y a los televidentes del foro La Entrevista. De inmediato le consultamos cuántas muertes por COVID-19 en las últimas horas aquí en el Hospital Escuela. Juliet Chavarría, portavoz de este centro asistencial. Muy buenos días, Fernando, a todos en el estudio, al igual que a los televidentes. Lamentablemente continuamos reportando cifras de fallecimientos a causa del COVID-19. Este día 6 personas han fallecido a causa de esta enfermedad, ya personas adultas y que estaban por ya días recibiendo asistencia médica y su problema de salud pues se complicó, por lo cual estamos reportando estos fallecimientos. También tenemos buenas noticias, 4 pacientes más ya se les ha otorgado su alta médica debido a que ha mejorado su condición de salud. Además de actualmente contamos con 140 pacientes que se encuentran recibiendo asistencia médica. Sí, bueno, ¿cuántas muertes me dice? 6 fallecimientos, personas ya adultas entre las edades de 60 a 70 años que se encontraban recibiendo asistencia médica. Sí, a diferencia de ayer que fueron 15, ya es una reducción importante. Así es, y es importante, también en días anteriores estábamos reportando más de 10 fallecimientos, hoy son 6 y esperamos que esto vaya bajando, pero es parte también de las acciones que realicemos nosotros como ciudadanos, acudir de manera oportuna a los diferentes establecimientos de salud a los primeros síntomas y de esta forma podemos evitar pues continuar reportando fallecimientos, ya que en su mayoría son personas que vienen en condiciones muy críticas. Juliet Chavarría, portavoz del Hospital Escuela. 6 muertes aquí en el principal centro de asistencia médica, licenciado. 9 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el barrio La Granja. También se nos informó de 3 muertes en el Hospital San Felipe y 5 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Así que así están las muertes para esta mañana en la capital de la República. Lamentablemente continúa el luto por esta terrible enfermedad. Es lamentable, por eso tenemos que cuidarnos, que Dios nos proteja. Está dificilísima la situación en todo el país. Cuídese, el COVID ya ha matado cerca de 1000 hondureños oficialmente. Y sigue el incremento de los casos de muertos y de contagiados. Hay que cuidarnos. Vamos a cerrar con la nota internacional. Pelosi dice que Donald Trump, por el bien de Estados Unidos, debe salir de la presidencia. Buenos días a todos, sigan con Canal 11. Líderes demócratas fustigaron al presidente Donald Trump por negarse a prometer que respetará los resultados de las elecciones en noviembre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que si Trump pierde las elecciones, tendrá que irse de la Casa Blanca, aunque lo quiera o no. El hecho es que lo sepa o no, se irá. Solo porque él no quiere mudarse de la Casa Blanca, no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de Estados Unidos debidamente elegido. Así lo dijo Pelosi en el programa Morning Joe de la MSNBC. Trump se niega públicamente a comprometerse a aceptar los resultados de las próximas elecciones presidenciales, de forma similar a una amenaza que hizo semanas antes de los comicios de 2016, mientras se mofa de las encuestas que lo colocan tras el demócrata Joe Biden. Trump dice que es demasiado pronto para una garantía irrefutable. Tengo que ver, mira, tengo que ver. Así dijo Trump al moderador Chris Wallace durante una entrevista en el canal Fox News. No, tampoco diré que sí así nada más. No diré que no y tampoco lo hice la vez pasada. La campaña de Biden respondió: el pueblo estadounidense decidirá esta elección y el gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de sacar intrusos de la Casa Blanca. Trump también criticó a los altos mandos del Pentágono por estar a favor de renombrar bases que honran a los líderes militares confederados, un cambio provocado por el debate nacional sobre las razas después de la muerte de George Floyd. No me importa lo que diga el ejército, dijo el comandante en jefe. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.